Buenos días niños, ¿cómo están? El día de hoy, miércoles 2 de septiembre, trabajaremos en el área de ciencia y tecnología. Nuestra actividad de hoy es ¿por qué se producen las estaciones del año y qué las caracteriza? Parte 2. Recordemos un poco lo que hicimos en la actividad anterior. Ustedes hicieron un experimento con la pelota, la linterna, el sorbete, ¿no? La pelota representaba la tierra, la linterna el sol y trazaron una línea. Esa línea representaba la línea ecuatorial, la línea imaginaria, ¿no? Que hace que la Tierra se divida en hemisferio norte y hemisferio sur. El sorbete era el eje de la Tierra. Ustedes en una primera parte inclinaron a la pelota, ¿no? De esta manera y alumbraron con la linterna por el lado izquierdo. ¿Y a qué parte llegó más la luz? A la parte inferior, ¿no? A la parte que está mirando a la linterna. Si esto lo trasladamos a la Tierra, ¿qué nos demuestra? Que cuando el sol alumbra, ¿no? Como ustedes ven, y la Tierra está inclinada así, en esta parte llegará más iluminación. Y esto sería la estación de verano. Y a la parte que no llega tanta iluminación sería la estación de invierno. De la misma manera, hicieron que la linterna alumbrara por el lado derecho, pero la pelota no movieron la inclinación, tenía la misma inclinación que el primer caso. ¿Y a qué parte llegaba más la iluminación de la linterna? A la parte superior, ¿no? Y si esto también lo trasladamos a la Tierra, esta parte sería la estación de verano y la parte que está acá, la estación de invierno. La conclusión a la que llegaron es que cuando la Tierra está inclinada, ¿no? El sol siempre va a alumbrar más a la parte que está mirando hacia el sol. Y a esa parte estaría en verano y la parte que no llega mucho o no ve hacia el sol estaría la estación de invierno. También nos dimos cuenta que la intensidad de la energía, ¿no? La intensidad de calor no llega uniformemente en las dos mitades. Siempre va a llegar en una parte mayor. La parte que mira hacia el sol va a ser con más fuerza. También nos dimos cuenta que no solamente ocurre eso con la energía, sino también con la luz, ¿no? Con lo que alumbra, que la luz solar tampoco las alumbra uniformemente, ¿no? Siempre va a ser en una parte con mayor intensidad. En esta oportunidad, en la actividad de hoy, vas a continuar investigando por qué se producen las estaciones del año y cómo se distribuye la energía solar sobre la corteza terrestre. Nuestras metas. Hoy tenemos 2 metas. 1, explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. El segundo es explicar que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas en la Tierra. Nuestra pregunta de investigación, ¿cuál es? Son 2. ¿Las estaciones tienen relación con los climas? ¿Qué factores, además de las estaciones, hacen que existan diferentes climas? Vamos a ver qué nos dice Bianca. Bianca nos dice que sí tiene relación, dice, porque depende de las estaciones para tener el clima que vamos teniendo. ¿Qué nos dice José? José nos dice, con respecto a la segunda pregunta, que otro factor es la cantidad de energía que llega de parte del Sol a la Tierra. ¿Cuál es tu respuesta con respecto a estas 2 preguntas? Pues la respuesta de Bianca, la respuesta de José y la respuesta que tú has dado a las 2 preguntas, ¿qué sería?
serían nuestras hipótesis, ¿no? Y por eso tenemos que hacer un plan de investigación para dar una respuesta certera. Mientras tanto, serán solamente hipótesis. Y las hipótesis son especulaciones, ¿no? Que no necesariamente puede ser certera. Puede ser que estemos errando en nuestra respuesta que hemos dado. Nuestro plan de investigación puede ser leer un texto, visionar un video, realizar entrevistas, buscar libros digitales, cualquiera de esto u otra actividad que ustedes pueden elegir. En este momento nosotros vamos a leer un texto, pero recuerden que leer un texto o el texto que vamos a elegir u otra actividad que tú vayas a elegir tiene que ser certero, confiable. La fuente tiene que ser confiable. El autor tiene que estar citado en libros, en investigaciones o tesis universitaria. El autor también tiene que pertenecer a una entidad o una universidad o empresa confiable que nos da credibilidad. También puede ser que pertenezca el texto a una revista científica o a una investigación o tesis, ¿no? Sobre todo, tiene que ser una fuente confiable. Aquí está el texto que ustedes van a leer. Son 3 hojas que ustedes van a analizar, van a leer, van a observar las imágenes, van a buscar palabras desconocidas para una mayor comprensión. Aquí está la primera parte de la lectura. Yo les voy a dar algunos extractos de lo que nos habla esta parte. Por ejemplo, nos dice que las estaciones son periodos del año en los que las condiciones climáticas se mantienen sin muchas variaciones a lo largo de más o menos 3 meses. Aquí, con esta imagen, vamos a explicar lo que nos dice el texto. ¿Qué nos dice? Cada estación tiene sus propias manifestaciones, ¿no? Sus propias características, manifestaciones climáticas. Nos está diciendo que esas características o esas manifestaciones de cada estación va a durar aproximadamente 3 meses, no va a variar. Por ejemplo, el invierno se caracteriza por hacer mucho frío, ¿no? Hay nieves, hielos en algunos lugares. Entonces, esas características del invierno, propio del invierno, no va a variar mucho durante 3 meses. Luego va a empezar a variar y va a dar paso a la siguiente estación y así sucesivamente hasta que se cumpla el ciclo que duraría 1 año. ¿Qué más nos dice? Como vimos anteriormente, debido a que la luz solar cae sobre la superficie terrestre desde diferentes ángulos, las temperaturas sobre la Tierra son diferentes. Aquí está la imagen. ¿Qué nos dice? Que como la luz solar no llega en la misma proporción en ambos hemisferios, esto va a hacer que la temperatura va a variar. Si aquí está mucho calor, no va a ser lo mismo en el otro lado. En esta parte, la parte central, va a ser más un calor más fuerte, más cálido. La parte que va en la siguiente va a ser templado y en los polos la temperatura va a ser frío. ¿Por qué? Porque la luz del sol no va a llegar con la misma proporción a todos los lugares, ¿no? Siempre en la parte central va a ser más fuerte y eso hace que esta parte va a ser más cálido, ¿no? Y las partes que son los polo norte y polo sur va a llegar con menos intensidad y eso también, recuerda, provoca que haya 6 meses de noche y 6 meses de día. En una parte de la lectura también nos habla o nos muestra un cuadro sobre los tipos de climas en el mundo. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Qué nos mostraba esta imagen? Nos mostraba
que la cantidad de energía que llega de parte del sol, ¿no? La cantidad de calor no se va a concentrar en un solo lugar. Y esto va a ocasionar que haya zona cálida, zona templada y zona fría. De estos climas es lo que nos habla. Por ejemplo, nos dice que los climas fríos son inviernos fríos, temperaturas bajo cero y muy largos. Ahora, ¿qué parte del planeta pertenece a los climas fríos? El polo norte y el polo sur, ¿verdad? Son los lugares con mucho frío, con temperaturas bajo cero. También nos habla de los climas templados y nos dice acá que son zonas con 4 estaciones, ¿no? Aquí los lugares que pertenecen a los climas templados van a poder apreciar las 4 estaciones que nosotros sabemos o solemos conocer con esas características, donde el invierno hay nieve, hielo, ¿no? El otoño, donde las plantas pierden su verdor. En la primavera, donde las plantas vuelven a su verdor, florecen, ¿no? Es la estación que más les gusta a la población. Y el verano, que hace mucho calor. Entonces, los lugares que pertenecen a estos climas pueden apreciar estas 4 estaciones bien marcadas. ¿Y qué lugares pertenecen a los climas templados? Si nos vamos aquí, templados, zona templada, ¿quiénes serían? Estados Unidos, ¿no? También parte de Argentina pertenece a la zona templada. También nos habla de los climas cálidos y nos dice que en los climas cálidos predomina el calor. También nos dice que el verano, el invierno son bien marcados, que sí es muy cierto, los lugares que pertenecen a climas cálidos van a tener las 4 estaciones, pero no se va a apreciar como en el clima templado, ¿no? Nosotros no vamos a tener el invierno así con hielos, con nieves, no va a haber eso. ¿Por qué? Porque en los climas cálidos no se va a apreciar las 4 estaciones bien marcadas como se da en los climas templados. Prácticamente en los climas cálidos va a ser como si hubiera 2 estaciones, como si hubiera verano, como si hubiera invierno. ¿Qué otras características? Los lugares que pertenecen a estos climas va a haber lluvias torrenciales. También va a haber que hay lugares que está haciendo calor y a la vez está lloviendo. Y el verano también va a ser muy caluroso. ¿Qué lugares, por ejemplo, de América del Sur pertenece a los climas cálidos? Bueno, parte de Brasil, Colombia y el Ecuador. ¿Perú pertenecerá a estos climas cálidos? A ver, vamos a ver. ¿Recuerdan de la línea ecuatorial? La línea ecuatorial pasa por el Ecuador, ¿no? Y ahí llega gran cantidad de la energía solar. Y nosotros estamos cerquita a la línea ecuatorial. Por lo tanto, ¿nosotros pertenecemos a esa zona cálida? Pues sí, ¿no? Nosotros pertenecemos a los climas cálidos porque estamos en la zona cálida, en la zona central. Y yo les pregunto, ¿dónde hará más calor? Recuerden que la línea ecuatorial pasa por acá. ¿Aquí en Piura o en Tacna? En Piura, ¿no? En Piura, todo el lugar que está más cerca a la línea ecuatorial hará mucho más calor, ¿no? También nos dice que la energía que llega del sol no se concentra de manera uniforme en las zonas climáticas, sino que se distribuye en todo el planeta a través de la circulación atmosférica. Los vientos cálidos llevan y traen nubes y lluvias. Además, al soplar refrescan lugares calurosos. Y si son vientos calientes, entibian las zonas frías. Vamos a ver con esta imagen. ¿Qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, el sol irradia gran cantidad de calor, energía en la zona central, ¿no? Pero toda esa energía que irradia el sol, todo ese calor que llega, no se va a quedar ahí,
Gracias, dice, a la circulación atmosférica se va a distribuir por todo el planeta. ¿Y qué cosa es la circulación atmosférica? Acá tenemos un concepto. La circulación atmosférica dice que es un movimiento del aire a gran escala. Es el medio por el que el calor se distribuye sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al aire, a los vientos, el calor que cae, digamos, en la zona central, no se va a quedar en su totalidad, ¿no? Gracias a los vientos, parte del calor, parte de la energía va a llevar a toda la superficie terrestre. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que en las zonas que hace mucho frío va a llegar vientos calientes y va a entibiar esas zonas frías. Y todo lo contrario, en las zonas que hace mucho calor, ¿no? O los lugares calurosos, van a llegar los vientos frescos que vienen, ¿no? De las zonas frías, van a llegar acá, ¿no? Digamos, vienen los vientos polares, ¿no? De los lugares fríos y van a llegar a estas zonas calurosas y va a hacer que sean más frescos, van a refrescar estas zonas. Y mira, entonces podemos decir que el viento o los vientos es otro factor para que se generen los climas, ¿no? Ya no va a ser de la misma manera en todos los lugares. Va a variar los climas en los diferentes lugares del planeta. En otra parte de la lectura nos dice, pero no son los únicos factores. Cuando dice que no son los únicos factores, se refiere a las estaciones y a los vientos, ¿no? Que hemos estado viendo. Que no son los únicos factores que originan los climas. Están también la altura sobre el nivel del mar, la orientación de la ladera, la cercanía del mar, las corrientes marinas, frías o cálidas, la vegetación, también son otros factores que originan los climas. Mira, acá tenemos otra respuesta para esa pregunta de investigación. Y en este gráfico, que son los pisos altitudinales que pertenece a Perú, nos podemos dar cuenta de lo que dice acá, ¿no? Que la altura sobre el nivel del mar también originan los climas. Por ejemplo, las zonas muy altas, que están alejadas del mar, va a haber mucho frío, ¿no? Todo lo contrario va a pasar a las zonas que están cerca al mar. Ahí no va a haber el frío que hay en las zonas montañosas, ¿no? Aquí va a haber mucho calor. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la región Yunga y nosotros no tenemos ni el frío que hay en estas zonas montañosas, ni tampoco el calor que hay de las ciudades que están cerca al mar, ¿no? Nuestro clima es más templado, ¿no? Más equilibrado. Por ejemplo, en la selva, donde hay mucha vegetación, esta vegetación que nos dicen acá, también van a originar otros climas. Por ejemplo, acá en la selva puede estar haciendo bastante calor, pero a la vez está lloviendo, ¿no? De esta manera nos damos cuenta que gracias a la altura sobre el nivel del mar, a la vegetación, los climas en estos lugares va a variar. Luego de leer el texto, van a responder algunas preguntas. ¿Cuáles son las estaciones del año? ¿Cómo se distribuye en la Tierra la energía que viene del Sol en forma de luz y se transforma en calor? Recuerden la imagen donde el Sol está proyectando su calor a la Tierra y forma diferentes zonas, ¿no? ¿Cuáles son esas zonas? A eso se refiere. El cuadro que nos muestra la lectura donde nos habla sobre los climas también nos va a dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué tipos de clima se produce por efecto de las estaciones? Aquí prácticamente van a dar características de los climas que hay en cada estación, ¿no? ¿Qué climas hay en el invierno, en verano? Ya, a eso se refiere. Otra pregunta,
¿Cómo influyen los vientos para que un lugar tenga ciertos tipos de clima? ¿Cómo influye? ¿Se acuerdan en la parte que les explicaba sobre la circulación atmosférica? Que los vientos, por ejemplo, los vientos calurosos llegan a los lugares fríos y entibian esos lugares y a la viceversa, ¿no? Los vientos polares, los vientos fríos llegan a las zonas calurosas y hace que se refresque esos lugares, ¿no? Ya, ahí van a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando el aire atmosférico se calienta? ¿Y qué ocurre cuando se enfría? Aquí van a leer el texto, ahí van a encontrar la respuesta exacta y precisa a estas dos preguntas. ¿Qué otros factores intervienen en la formación de los climas? Y eso hemos hablado, ¿no? Que había varios factores, uno de ellos eran los vientos, varios factores que originan los climas. También nos dice, la otra pregunta es, ¿cuándo es invierno y cuándo es verano en Perú? Ahí tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, en estos meses, ¿en qué estación estamos? ¿En qué lugares o en qué meses hay mucho calor? Eso sería verano, ¿no? Otro, ¿en qué fecha se presentan las estaciones en el hemisferio sur? Recuerden que en el hemisferio sur es lo contrario que en el hemisferio norte. Si nosotros estamos en verano, ellos están en invierno. Si nosotros estamos en otoño, ellos están en primavera. Todo lo contrario. Entonces nos pregunta, ¿en qué fecha se presentan las estaciones en el hemisferio sur? Dentro del cual nos encontramos en el Perú. ¿Dónde van a encontrar la respuesta a esta pregunta? Hemos estado explicando hace un momento donde les mostraba una imagen sobre las estaciones, ¿no? Donde nos decía que las características de cada estación, ¿no? Las manifestaciones climáticas va a durar más o menos por 3 meses. Y ahí nos mostraba las 4 estaciones y cada estación tenía sus fechas. Ya, ahí también encontrarán la respuesta para esta pregunta. Por ejemplo, nosotros estamos en el mes de septiembre. Ya pronto empezará la primavera, que será el 23 de septiembre, empieza la primavera. Por ejemplo, esa es una fecha de las estaciones, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo es el clima en tu región? ¿Frío, templado o cálido? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué se da ese tipo de clima? La región Piura se encuentra en la parte norte del Perú. ¿Cómo es el clima de la parte de Piura que se encuentra en la costa? ¿A qué se debe el tipo de clima que tiene? Ustedes recuerdan, les mostré también el mapa de América del Sur y ahí les ubiqué a Perú y Piura, ¿no? Piura estaba cerca a la línea ecuatorial y recuerden que la energía solar, el calor, llega con gran proporción en esas zonas. Entonces, Piura, ¿cómo será el clima de Piura? ¿Y a qué se debe ese clima que tiene? A eso se refiere, ¿ya? Entonces van a responder estas preguntas luego de leer el texto. Ahora sí, van a dar respuesta a las preguntas de investigación. Son 2 preguntas de investigación. Ustedes después de leer el texto van a tener una respuesta, la respuesta indicada para cada pregunta. Reflexiona. Tenemos 3 preguntas de reflexión para toda la actividad. La primera dice, ¿lograste la meta? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? Otro, ¿qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Qué hiciste? ¿Leíste el texto? ¿Qué más hiciste para lograr la meta de explicar? ¿Qué te permitió construir tus conclusiones respecto a las preguntas de investigación? O sea, gracias a qué tú has podido dar tus conclusiones a las preguntas de investigación. ¿Y por qué? Actividades para casa. La primera actividad es que vas a leer el texto y vas a responder estas preguntas que ya hemos estado explicando. Y la segunda actividad es responder las preguntas de reflexión.
Felicitaciones, ya estás preparado para cumplir la meta de explicar dos cosas. Uno, que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Y segundo, que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas. Buen trabajo, entonces ya estás listo para hacer las actividades en casa. Nos vemos en nuestra próxima actividad. Cuídense mucho.